Wednesday el psíquico más fuerte. 266 Luke desapareció en un abrir y cerrar de ojos con Shambles. El aire se distorsionó con un sonido hueco y seco, dejando en su lugar un pequeño objeto. Un alfiler. Dado que cuando Luke se teletransporta fuera de su campo de visión, no puede ver las partículas de aire con las que intercambiar. Puxley se quedó quieto, nervioso, ajustándose la ropa y peinándose. Miró la puerta y luego al techo, como si intentara parecer despreocupado. No entendía muy bien cómo Luke iba a traer el martes. Pero esperó. Unos minutos después, el espacio volvió a brillar. Un suave estallido de energía y, de repente, apareció otra persona. Una joven figura femenina. Cabello largo y rubio, cayendo en suaves ondas. Piel pálida como el mármol, ojos azules como el hielo. Rasgos perfectos y etéreos. Era martes, pero algo andaba mal. Puxley tardó unos segundos en darse cuenta. Al principio, el corazón le dio un vuelco y sintió una calidez en el pecho. Pero entonces, los detalles empezaron a golpearlo como gotas frías. El martes apareció usando la técnica de Luke. Un desastre. Una técnica que, hasta donde él sabía, solo Luke podía usar. Bueno, son hermanos, se dijo. Quizás ambos puedan usarlo. O quizás Luke la envió aquí con su técnica para que no tuviera que caminar. Pero entonces se fijó en la ropa. Exactamente los mismos que Luke llevaba puestos hacía apenas unos minutos. Una camiseta negra holgada. Los pantalones también le quedaban grandes, colgando ligeramente de sus estrechas caderas. Sin un corte femenino, sin un toque personal. Era como si alguien más los hubiera usado primero. Como si tu style los hubiera heredado en ese instante. O mejor dicho, como si nunca los hubiera cambiado. Martes lo miró en silencio. Una leve sonrisa. Ojos entrecerrados. Inmóvil. Puxley tragó saliva con dificultad. Su corazón latía más lento. Martes, susurró, con un presentimiento en las entrañas. ¿Eres tú? ¿Quién soy? Preguntó Luke, inclinando ligeramente la cabeza. Puxley retrocedió un paso. Entreabrió la boca y le tembló el labio inferior. Levantó una mano torpemente, como si señalar pudiera disimular la verdad. No puede ser, y murmuró con incredulidad grabada en su voz. La sonrisa de Luke se amplió lentamente, volviéndose sarcástica. ¿En serio no te diste cuenta? Preguntó, casi decepcionado. El amor sí que puede dejar ciego a alguien. Luke dio un paso al frente con burlona elegancia, con los brazos aún relajados a los costados. ¿Nunca se te pasó por la cabeza que tu Sdy Poe no existe? Que soy el último Poe vivo, y todo el mundo lo sabe. Literalmente, todo el mundo. Incluso diría que es historia moderna de marginados, ¿sabes? Puxley abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Deberías aprender de tu hermana. Qué buena es investigando, atando cabos, encontrando la verdad. Pero tú, te quedas muy atrás en ese aspecto. Se llevó un dedo al pecho con fingida timidez. Estabas enamorado de mí. ¿Quisiste besarme, quizá? La sonrisa se torció aún más. ¿Los mismos labios que besan a tu hermana todos los días? ¿La misma lengua que? Cállate. Gritó Puxley con la voz entrecortada y los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Retrocedió a otro paso, como si el suelo ardiera. ¿Por qué hiciste esto y? Murmuró, respirando con dificultad y con el rostro pálido como un fantasma. Luke lo observó en silencio por un segundo. La sonrisa se había esfumado. Solo quedaba una mirada fría y dura. Ni rastro de compasión. Porque esta es mi venganza, dijo finalmente. Pasaste un verano entero intentando matarme. Trampas, explosivos improvisados, armas. Cada día era un nuevo intento. Tus primos me atacaron una vez y acabaron en el hospital. Pero tú, saliste ileso. Luke dio un paso adelante y su sombra se alargó y se volvió amenazante. Te salvaste por tu hermana. Y eso me dejó una espina clavada. Así que decidí devolverte el favor con algo un poco más, permanente. Algo que no sanará en una semana o con alguna poción de tu abuela como si nada. Luke se inclinó ligeramente, con una sonrisa gélida. ¿Cómo se siente? ¿Es esto mejor que las torturas de tu hermana? ¿Pasé? ¿O fui demasiado blando? Cállate, bastardo. Rugió Puxley, con la cara roja de rabia, vergüenza y humillación. Su aura naranja chispeó. La electricidad lo recorrió por completo, y con un rugido se abalanzó sobre Luke, con el puño derecho desprendiendo un rayo. Era rápido. Más rápido de lo que se había movido en su vida. Pero no fue suficiente. Luke ni siquiera parpadeó.
Se apartó con una elegancia insultante, girando apenas el cuerpo. La electricidad del puño de Puxley ni siquiera lo rozó. Fue anulada por la telequinesis de Luke. Luke lo miró con esa misma expresión distante que tenía cuando estaba en su forma femenina, como si Puxley fuera un insecto que hubiera intentado morderla y hubiera fallado. Puxley estaba completamente expuesto. Lo supo al instante. Antes de que pudiera retirarse, Luke ya había atacado. Su puño se estrelló contra el estómago de Puxley. El aire se le escapó de los pulmones. La saliva le salpicó la boca como un chorro de espuma. El mundo se volvió borroso. Y antes de que pudiera desplomarse, una mano delicada, demasiado femenina, demasiado irónica, lo agarró del cabello. Pareces decepcionado, Puxley. Pero eres joven, encontrarás el amor, susurró Luke con crueldad. Lo arrojó con una sola mano como si no pesara nada. Puxley rodó por el suelo como un muñeco de trapo, aterrizando de espaldas, jadeando, cubierto de polvo. Pero Luke no había terminado. Caminó hacia él con pasos lentos y firmes, como si su venganza no tuviera urgencia. Cuando se acercó lo suficiente, empezó a patear a Puxley. No con la fuerza suficiente para romperle huesos, ni siquiera para dejarle heridas graves. Solo con la suficiente para herir su orgullo. Para hacerlo sentir pequeño. Patadas rápidas y secas, con un toque de desprecio. PFF, apestas. ¿Y querías ser parte de mi familia? Menuda broma. Espetó, desinteresado. Otra patada. Ahora sabes que las acciones tienen consecuencias. Otro. ¿No era esto lo que te gustaba? ¿No era así como te trataba Martes? Fría y cruel, ¿no te derretías cada vez que te ignoraba o te humillaba? ¿Qué fetiche tan raro tienes? Puxley no respondió. Le temblaban las manos. Tenía las mejillas sonrojadas. Se levantó con dificultad, evitando la mirada de Luke. Se tambaleó, respirando con dificultad, y sin decir palabra, echó a correr hacia la salida. Luke lo dejó ir. Satisfecho de haber cumplido finalmente su venganza. Puxley llegó a la puerta y se detuvo en seco. Allí, con los brazos cruzados, estaba Wednesday. Apoyándose en silencio contra el marco, como si llevara un rato observándolo. No dijo nada. Solo lo miró con esos ojos negros como pozos sin fondo. Puxley se quedó paralizado, jadeando, con el corazón aún latiendo de rabia y humillación. Sus ojos se encontraron con los de ella. No había compasión en la mirada de Wednesday. Ni rastro de ternura. Solo frialdad. Juicio. Un sereno desdén. ¿Lo sabías? Susurró Puxley, todavía temblando. El miércoles levantó una ceja, como si la pregunta en sí misma fuera un insulto personal. ¿En serio? Dijo con un suspiro cargado de decepción. ¿Eres tonto o simplemente increíblemente ingenuo? Puxley miró hacia otro lado. Todos lo sabían. Mamá, papá, Fester, Lurch, incluso Cosa. Literalmente, Cosa, dijo Wednesday, mirándolo como si compartir genes con él fuera una maldición. El silencio se hizo más denso en la habitación. Wednesday se inclinó ligeramente hacia él, con la voz más baja y cortante. Siembras estupidez, cosechas humillación. Intentaste matar al novio de tu hermana todo el verano. ¿Pensaste que Luke no se vengaría? Primer error. Siempre te enseñamos que la venganza es una de las cosas más importantes del mundo. Segundo error. Intentaste matar a alguien mucho más fuerte que tú. Puxley no respondió. Salió corriendo de la habitación. El miércoles se acercó a Luke hasta quedar frente a él. Esa fue una gran venganza, dijo simplemente. Luke sonrió. Gracias, aprendí del mejor. Wednesday ladeó levemente la cabeza, aceptando el cumplido con una mirada de sereno orgullo. Luego, su mirada se volvió un poco más intensa. Ver cómo se desarrollaba todo, desde el primer momento, cuando Puxley te vio y puso esa cara de idiota enamorado, fue fascinante. Ver cómo su expresión se transformaba lentamente en incredulidad y desesperación. De verdad, me excitó, murmuró con un tono frío, casi sensual. Los ojos de Luke se abrieron ligeramente. Se acercó, encendido. Entonces tal vez deberíamos. Wednesday levantó una mano para detenerlo. Su rostro estaba tranquilo pero firme. Estás en tu forma femenina. Ni se te ocurra tocarme. Luke se quedó paralizado, frustrado, y resopló. Maldita poción. Justo cuando te estabas volviendo tan receptivo. Y Wednesday se giró ligeramente, sin mirarlo. Controla tu líbido, princesa, dijo secamente. Luke sonrió levemente. Bueno, ya que no quieres tocarme románticamente, vamos a entrenar. Bien, asintió Wednesday.
A eso había venido, además de presenciar la venganza. Oh, llamaré a Enid para que entrene también, añadió Luke. Wednesday lo miró de reojo, observando su expresión femenina con interés. Qué bien, dijo. Muy buena señal. Luke arqueó una ceja. ¿Qué señal? Wednesday entrecerró los ojos, satisfecha. Que se te haya ocurrido incluirla por tu cuenta. Sin que nadie te lo recordara. El plan está funcionando, y solo llevamos 4 días viviendo juntos. Luke no lo negó. Simplemente exhaló suavemente por la nariz. Quizás, yo también quiero que me vea así. Quiero ver su reacción, admitió Luke. Wednesday lo observó en silencio por un momento. Para ver si todavía te ama, sin importar la forma. Quizás. Quiero saber si el vínculo de pareja es realmente tan poderoso, y, siendo sinceros, mi forma femenina no es tan diferente de la masculina. Mis rasgos siguen ahí. Solo que más suaves. Más refinados. Más, mágicamente irresistibles. El miércoles puso los ojos en blanco, pero una leve curva se formó en sus labios. Y de hecho, añadió Luke con una sonrisa traviesa, si alguna vez tuviéramos una hija y se pareciera a mí, quizás se parecería así. El miércoles lo miró. En completo silencio. Aunque espero que no herede mi sarcasmo. Sería una pesadilla criarla, y añadió Luke. Wednesday exhaló suavemente por la nariz, con el rostro tan neutral como siempre, pero sus ojos brillaban con algo que no podía ocultar del todo. Espero que no herede tu ego. Porque entonces estamos condenados. Oh, por favor. Miren quién habla de egos, dijo Luke, sacudiendo la cabeza, y con eso, comenzaron a entrenar. Faltaba un día para la ejecución de Anna y Jane Spellman. Había pasado más de una semana desde que terminó el año escolar en Nevermore. Como de costumbre en los últimos meses, Luke estaba entrenando. Una vez más, su aura verde. Solo que esta vez estaba entrenando con Enid. Incluso en su forma humana, Enid era monstruosamente fuerte. Su fuerza base rondaba las 13 toneladas, sin contar sus sentidos agudizados y su superior resistencia física. Al acceder a una transformación parcial, su fuerza se disparaba a 22 toneladas, y si se entregaba por completo, transformándose completamente en su forma de hombre lobo, podía alcanzar casi 30 toneladas de fuerza bruta. Luke, por otro lado, aún no había alcanzado las 10 toneladas de fuerza física pura, incluso después de meses de entrenamiento con su aura verde. Para igualar las condiciones, también dependía de su aura blanca. Luke no estaba usando su visión de futuro para evitar los ataques de Enid. Estaba entrenando su técnica de detección de intenciones. Esta técnica le permitía percibir el impulso interno de otro ser para actuar en el futuro inmediato. Era especialmente eficaz para detectar la sed de sangre o las intenciones asesinas, ya que esos impulsos psíquicos eran intensos, penetrantes y casi imposibles de ocultar para la mayoría. Sin embargo, Enid no sentía la menor hostilidad hacia él. Lo adoraba. Lo amaba. Y aunque luchaba contra él, no había rastro alguno de intenciones asesinas. Pero Lucas había desarrollado una variante más refinada del uso original. En lugar de confiar únicamente en la sed de sangre, había aprendido a leer los microimpulsos de las acciones de su oponente, no las intenciones oscuras, sino la activación psíquica que precede al movimiento muscular. Algo así como una sombra en la mente que anuncia lo que está por venir. Cada vez que Ni decidía dar un puñetazo o moverse, su cerebro enviaba una señal, y Luke había agudizado su percepción lo suficiente como para leer esos impulsos incluso antes de que el cuerpo se moviera. A eso se sumaban sus ojos, potenciados por la clarividencia. Sus ojos funcionaban como una versión avanzada de los de un halcón. Capaces de detectar microexpresiones, tensión muscular bajo la piel, el más mínimo movimiento de hombros o caderas. Para cualquier otra persona, Enid se movía como una bestia rápida. Para Luke, era como verla en cámara lenta, no ultralenta, ya que no es broma moverse con más de 10 toneladas de fuerza, pero sus ojos podían seguir sus movimientos e incluso analizar sus expresiones, gestos y más. Cada paso, cada giro de muñeca, cada parpadeo, eran datos. Y Lucas lo procesó todo. Enid le lanzó un puñetazo al torso, rápido y preciso. Luke ya se había movido cuando su codo apenas se dobló. Giró el cuerpo con suavidad, dejando pasar el golpe a centímetros, y contraatacó con un puñetazo dirigido a su hombro. Ella lo bloqueó al instante, cruzando los antebrazos en forma de X. El impacto fue brusco y limpio. La fuerza fue suficiente para empujarla un par de pasos hacia atrás en el suelo. Luke no pudo evitar chasquear la lengua con frustración.
Podía anticipar sus movimientos con precisión quirúrgica, pero aún así no podía superarla en velocidad. Sus golpes, aunque bien colocados, no pudieron atravesar su defensa. Enid reaccionó por instinto. Su cuerpo era más rápido que el de él. Podía acelerar sus golpes usando telequinesis, pero eso sería hacer trampa. Esta sesión de entrenamiento era estrictamente física. Y no quería lastimarla. Lucas cambió de estrategia. Si no podía ganar con su fuerza, usaría el propio impulso de Enid para derrotarla. Entonces llegó el momento. Enid le lanzó un puñetazo directo a la cara. Luke lo esquivó por escasos milímetros, dejando pasar el brazo por encima de su hombro y, en un instante, atrapó su muñeca extendida. Cerró los dedos en un agarre limpio y preciso antes de que ella pudiera retraer el brazo tras el golpe fallido. En el mismo movimiento, Luke giró sobre su eje, empujando el peso de Enid hacia adelante y hacia abajo. La derribó al suelo con una técnica clásica de lucha libre, ajustando el ángulo para evitar que se lastimara. Enid golpeó el suelo de espaldas con un golpe sordo, incapaz de hacer nada a menos que activara su transformación parcial, y eso no estaba permitido. Antes de que Enid pudiera levantarse, Luke ya estaba encima de ella, con las rodillas en el suelo y una mano abierta y firme presionando suavemente contra su cuello. No apretó, no hizo fuerza. Enid sabía que, con la fuerza física actual de Luke, él podría aplastarle la tráquea en un segundo desde esa posición. Gano, dijo Luke en voz baja, mirándola fijamente a los ojos. Su expresión era tranquila. Confiada. Dominante, pero no cruel. Enid parpadeó, todavía procesando el derribo, la precisión, la forma en que la había inmovilizado sin violencia. Su corazón latía más rápido, pero no por miedo. Sonrió tímidamente. No le pidió que se bajara. No apartó su mano de su cuello. Al contrario, y el contacto me resultó extraño, intenso y pero también placentero. Estuvo impecable, susurró Enid. Elegante, incluso. Gracias, asintió Luke. Enid respiró hondo y continuó, con la mirada fija en él. Solo con tu aura blanca y verde y venciste a alguien con más del doble de tu fuerza física. Luke ladeó la cabeza, como si lo pensara un segundo. Sí, pero eres un hombre lobo. Si hubieras usado tu transformación parcial, no te habría vencido tan fácilmente. Ambos sabían que era cierto. La fuerza física de Luke seguía creciendo. Todavía estaba verde, en ambos sentidos de la palabra. Una sonrisa suave y sincera se dibujó en los labios de Enid. Le gustó que no fuera arrogante. Que reconociera sus límites sin restarle valor a su victoria. Aún así, continuó Enid, si añadieras tu fuerza telequinética para potenciar tus golpes y moverte más rápido y además de tu poder físico y podrías vencerme incluso en mi estado transformado. Solo en combate cuerpo a cuerpo. Luke la miró en silencio, pero la leve sonrisa en sus labios revelaba algo más. Le gustaba el elogio. Y se notaba. Enid dudó un segundo, como si hubiera dicho demasiado. Pero Luke simplemente apartó la mano de su cuello y se puso de pie. Él le ofreció una mano. ¿Esto también forma parte de tu estrategia de reconquista? Preguntó Luke con tono burlón. Cumplidos, halagos, admiración técnicamente detallada. Enid se sonrojó al instante. Sus mejillas se pusieron rojas y negó con la cabeza rápidamente, con más fuerza de la necesaria. No. Es decir, esa no era mi intención. Luke soltó una risa ligera y genuina. Es broma, dijo mientras Enid se levantaba y le tomaba la mano. Aunque tengo que admitir que es una buena táctica. El miércoles da un cumplido una vez cada 1000 años, añadió. Enid se rió ante el comentario, una risa suave y cálida, con esa chispa inconfundible que Luke siempre había encontrado contagiosa. La miró un momento más de lo que pretendía, como si sus recuerdos lo estuvieran atrayendo sin permiso. Esa risa, la había oído muchas veces. Durante el entrenamiento. En clase. Cuando pasaban tiempo juntos en los dormitorios de Nevermore. El pecho de Luke se elevó con una respiración profunda. Por un instante, su corazón pareció recordar también. Extrañaba esto, dijo Enid una vez que su risa se desvaneció. Luke parpadeó, saliendo del trance. ¿Perdiste qué? Entrenando contigo, respondió Enid sin dudarlo. Luke no respondió de inmediato. Simplemente bajó la mirada, pensativo. La última vez que habían entrenado así, aparte de los últimos días desde que Enid llegó a la mansión Adams y empezó todo el asunto de la poligamia, había sido antes de la luna de sangre en Nunca Más. Había pasado más de un año. En aquel entonces, Enid no era su novia, pero tenían la promesa. Al final, después de eso, Luke eligió a Wednesday.
No porque quisiera lastimar a Enid, sino porque eso era lo que sentía en ese momento. Luke se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Enid se unió a él poco después, sentándose a su lado sin decir palabra. Por unos segundos el silencio fue cómodo. Luke entrecerró los ojos y miró al techo. Su voz apenas era un susurro. Debió haber sido difícil para ti, cuando eligió el miércoles, poco después de la luna de sangre, y Enid lo llamó mujeriego, lo abofeteó y lo dejó al borde de las lágrimas. Luke intentó hacer lo que creía correcto. Olvídate de ella, céntrate en el miércoles, conoce mejor a la familia Adams y prepárate para el verano y los planes que vendrán. Y si alguna vez su mente volvía a Enid, se repetiría a sí mismo una verdad que parecía lógica, casi reconfortante. Era solo una relación de adolescentes. De esos que van y vienen. Inestables. Temporales. La mayoría son así a esa edad, ¿verdad? Pero nunca había tenido en cuenta lo del mate. Cuando lo descubrió, se convenció de que Enid jamás lo habría elegido como su compañero. Que no podía haber significado tanto para ella. Enid lo miró de reojo, sin disimular. Sabía exactamente de qué hablaba. Sí, dijo ella. Lo fue. Luke bajó la cabeza un momento. Ahora entiendo lo que significa un compañero para ti. Que me marcaste, y aún así no me odias, jamás podría odiarte, murmuró Enid sin mirarlo, como si decírselo a la cara la dejara demasiado vulnerable. Aunque lo intenté al principio. Luke la miró. No podía cambiar lo sucedido. Y no se arrepentía de la decisión que tomó entonces. Tras la primera ruptura, forzada por la madre de Enid, pasaron meses separados, hasta que comenzó el nuevo curso escolar en Nevermore. Entonces llegó la promesa. Si ella derrotaba a Ide, Luke tendría que decirle la verdad. Enid había descubierto que la decisión de Luke de terminar las cosas no fue tomada por voluntad propia, sino bajo la presión de alguien más, y si eso era cierto, tenían que luchar para volver a estar juntos. Pero después de esa promesa, nunca más se volvieron a ver. Técnicamente, seguían separados. Y en ese tiempo, los sentimientos de Luke por Wednesday habían florecido. Un nuevo amor, nada inferior al que había sentido por Enid. Con Enid, los sentimientos habían quedado latentes. Con el miércoles, fueron nuevos y diferentes. Más oscura. Más intensa. Más parecida a él. Y además, era psíquica como él. Compartían la misma frialdad hacia sus enemigos, la misma mentalidad retorcida y más. Eligió el miércoles. Y no se arrepintió. Pero eso no hizo que lo que sentía por Enid fuera menos real. Tampoco disminuyó el vínculo que aún existía entre ellos. Luke se inclinó levemente, apoyando su hombro contra el de Enid. Déjame compensarte, aunque sea un poco, murmuró. Enid no se apartó. Al contrario. Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Luego cogió su toalla rosa pastel, la del zorrito bordado en la esquina. Se secó el sudor de la frente y, sin decir palabra, se la ofreció a Luke. Luke lo tomó. Usó el lado opuesto para limpiarse el sudor. El contraste con el estilo del miércoles no pasó desapercibido. Si Wednesday alguna vez usara una toalla, probablemente sería negra. Sencilla. Como mucho, decorada con calaveras espeluznantes y realistas. El silencio se volvió cómodo. Casi relajante. Después de unos minutos, reanudaron el entrenamiento. El miércoles se unió después de resolver algunos asuntos. El día llegó a su fin y a la mañana siguiente partieron hacia el Consejo de Marginados para presenciar la ejecución de Anna y Jane Spellman. El día de la ejecución había llegado. El cielo amaneció gris, sin rastro de sol. Una espesa niebla cubría los jardines de la mansión Adams como un velo sombrío, casi simbólico. Luke, Wednesday y Enid bajaron las escaleras juntos justo antes de las 6 de la mañana. Luke caminaba con el ceño ligeramente fruncido y los ojos entrecerrados, como si la luz en sí misma fuera una ofensa personal. ¿Por qué esa cara? Preguntó miércoles inclinando ligeramente la cabeza, sin interrumpir el paso. Son vacaciones y tengo que levantarme a las 6 de la mañana, espetó Luke, que no era precisamente una persona madrugadora. Wednesday caminó a su derecha. Enid, a su izquierda. Ambos se miraron y pensaron lo mismo. Aquí vamos y... ¿Por qué tenemos que irnos? ¿Por qué hacen las ejecuciones tan temprano? Insistió Luke, arrastrando las palabras. Hay varias razones, respondió Wednesday sin cambiar de tono, completamente acostumbrada a las quejas matutinas de Luke. Primero, mis padres son miembros clave del consejo. Incluso tú lo eres. Segundo, si alguien intenta rescatarlos, tenemos que estar allí. Tercero, la hora es normal.
Tiene sentido que algo tan importante suceda a primera hora del día. Eres el único que odia madrugar. Me dormí a las 4. Dormí menos de 2 horas. Ni siquiera los vampiros viven así, murmuró Luke, frotándose los ojos. No era que fuera perezoso ni nada, simplemente su horario estaba completamente desfasado del de la gente normal. Al ser un marginado con un aura verde, puedes funcionar a pleno rendimiento con solo 1 o 2 horas de sueño. Claro que no se recomienda por un período prolongado, pero por un día estarás bien, dijo Wednesday. Lo sé, murmuró Luke con una mueca. Estaba en plena forma, pero eso no significaba que le gustara madrugar o saltarse el sueño. Y encima, voy a tener que comer la comida de tu abuela, añadió. Wednesday giró ligeramente la cabeza y arqueó una ceja. ¿Aún no te acostumbras a su comida? Claro que no. Llamarlo cocina es un insulto para los chefs profesionales, respondió Luke, recordando los brebajes de brujas de Eudora Adams, como la sopa negra de ayer con cosas que se movían. Entonces prepárate tu propio desayuno, dijo Miércoles bruscamente. Luke se burló. Estás muy irritable hoy. ¿Será que también estás de mal humor por levantarte temprano? Enid, que había estado escuchando con una sonrisa divertida, intervino con voz suave. Si quieres, te preparo tu desayuno favorito. Huevos revueltos con tocino, tostadas y mermelada de frambuesa, ¿vale? Tenemos tiempo. Luke la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. ¿En serio? Por supuesto, asintió Enid alegremente, como si fuera una pequeña victoria. Podía notar que estaba cansado, de mal humor, o ambas cosas, y también sabía que los pequeños gestos eran una parte silenciosa de su plan para recuperarlo. Acepto, gracias, dijo Luke, asintiendo con una leve sonrisa. Luego se volvió hacia Wednesday con una ceja levantada. ¿Ves? Así es como debes actuar. El miércoles le lanzó una mirada asesina. No soy tu madre y no voy a alimentar tu pereza por algo tan básico como freír un par de huevos. Oye, no soy perezoso, refunfuñó Luke, poniéndose una mano en el pecho como si cargara con el peso del mundo. Ya es suficiente con ser el pilar de esta guerra. ¿Tienes idea de lo estresante que es cargar con el destino de la humanidad? Para ser justos, no exageraban mucho. Desde los días de Nunca Más, Luke había sido el mayor azote de los Spellman. No solo los había desenmascarado, sino que también había matado demonios y eliminado personalmente a varias figuras clave de los Spellman. Sí, se podría decir que era el eje de la resistencia. Enid se rió suavemente de su dramatismo. Entonces te lo has ganado. Déjame manejarlo. Aún así, dijo Luke, pensativo, déjame ayudarte con el desayuno. No conoces la cocina, donde están los ingredientes civilizados y no quiero dejarte sola con la abuela del miércoles y es, digamos, un poco extravagante. Perfecto, dijo Enid, contenta. Era evidente que le gustaba la idea de preparar el desayuno con Luke. El miércoles los observó en silencio. No estaba celosa. En realidad, no. Enid era su mejor amiga, y ella misma le había propuesto la relación poliamorosa para no perderla, ni verla sufrir. Pero eso no significaba que quisiera quedarse fuera de preparar el desayuno con Luke. Algo que nunca habían hecho juntos. Yo también voy, dijo Miércoles de repente. ¿Tú también? Preguntó Luke levantando una ceja. Sí. No tengo ningún interés en comer las recetas culinarias de mi abuela esta mañana, dijo el Miércoles en su típico tono neutral. Luke sonrió, divertido. ¿No eras tú el que adoraba las sopas negras con ojos flotantes? Sin previo aviso, Wednesday le pellizcó el brazo. Me acostumbré a los desayunos normales. Tu culpa. Eso sonó como un cumplido disfrazado de amenaza, murmuró Luke con una sonrisa, frotándose el brazo. Después de preparar el desayuno juntos, los tres se sentaron en una mesa redonda de madera negra, cada uno con su plato frente a ellos. El aroma del desayuno llenó el comedor con una calidez que contrastaba con la lúgubre decoración. Además de ellos, estaban Gómez, Morticia, Fester, Puxley, Eudora y Natasha. Solo faltaba Nira, que seguía dormida, como cualquier buena criatura nocturna. Fester fue el primero en hablar, mientras devoraba un trozo de pan empapado en un líquido espeso y de color extraño sobre el que Luke y Enid acordaron en silencio no preguntar. Hoy es un gran día, dijo Fester con entusiasmo, con la boca medio llena. Hacía años que no veía una ejecución oficial del Consejo. Y no a cualquiera, a los Spellman. Psíquicos de linaje ancestral. Hay que vestirse para la ocasión. ¿Qué crees que usarán para matarlos? Espero que usen la guillotina, dijo Puxley, con los ojos siempre hundidos, mientras apuñalaba con fuerza su salchicha con un cuchillo.
Su mirada se había vuelto un poco más perturbada desde que descubrió que Tuesday era en realidad Luke. Ah, la guillotina, asintió Gómez con una sonrisa nostálgica, como si recordara un buen vino añejo. Un clásico, hijo. Letal, rápida e infalible, si la hoja está lo suficientemente afilada. Demasiado rápido. Sin dolor. No hay lección que aprender de una muerte instantánea, dijo el miércoles. ¿Y si los queman? Sugirió Fester, emocionado. Sí. Échenles aceite oscuro encima y ¡puuu! Una hoguera humana en nombre del orden de los marginados. Gómez soltó una carcajada, dando un suave golpe a la mesa con la palma. Otro clásico. Quemar brujas nunca pasa de moda, aunque esta vez no es por superstición, sino por orden judicial. ¿Y si los entierran vivos y esperan a que los gusanos hagan el resto? Sugirió Natasha, cruzando las piernas con elegancia, como si hablara del tiempo. ¿Doloroso? Sí, pero demasiado lento. El consejo prefiere castigos simbólicamente contundentes, no eternos, dijo Morticia, llevándose la copa a los labios. Natasha asintió levemente. Buen punto. Demasiado lento para la burocracia de los marginados. Yo optaría por colgarme, dijo Wednesday entonces, tan casualmente como quien elige un café en lugar de un té. Todos la miraron. Luke dio un mordisco a su tostada, sabiendo que lo que vendría después no sería precisamente refinado. Pero no un ahorcamiento de verdad, continuó Wednesday con su característica calma macabra. No hay medidas precisas para una rotura de cuello limpia. Hablo de la vieja escuela. Plataforma inestable. Cuerda áspera. Caída corta. Una que no les rompa el cuello. Una que no los mate al instante. Déjalos que anden por ahí, murmuró Fester, con una leve sonrisa maníaca. Wednesday asintió. Exactamente. Un estrangulamiento lento. Espasmos. Convulsiones. Silencio gradual mientras la cara se torna morada. Una muerte con un mensaje. Me gusta tu estilo, mi pequeña víbora, dijo Gómez con una sonrisa torcida. Poético y brutal. Justo como debe ser para quienes hacen tratos con demonios. Definitivamente has heredado el buen gusto, aprobó Morticia, asintiendo suavemente. ¿Y tú qué piensas? Preguntó Luke a Enid en voz baja, girando la cabeza hacia ella. Enid parpadeó un par de veces, mirando a su alrededor con expresión insegura. Era la primera vez que pasaba tiempo de verdad con la familia de su mejor amiga. Aunque el mundo marginado era duro y violento cuando se trataba de criminales y otros asuntos, ella misma había luchado en batallas, matado criminales en batallas y presenciado cosas horribles, esto se sentía diferente. Debatir despreocupadamente, mientras comíamos tostadas y café, qué método de ejecución era más divertido o poético, parecía surrealista. Incluso Luke, quien había matado a innumerables enemigos sin pestañear y soportaba el peso de ser uno de los pilares de la guerra, parecía un poco fuera de lugar. En el fondo, tenía un alma normal. Videojuegos, películas, cómics, series. Su fría eficiencia para eliminar amenazas podía igualar a la de Wednesday, sí, pero jamás hablaría del arte de la muerte mientras untaba mermelada de frambuesa. Solo quiero terminar mi desayuno antes de que alguien mencione otro método de ejecución, murmuró finalmente Enid. Gómez soltó una carcajada. Esa sí que es la actitud de una chica sensata. Fester, por otro lado, parecía decepcionado. Ah. Jovencito demasiado sensible, sensible, dijo Luke, girándose ligeramente hacia él con una ceja levantada. Cállate, calvo. Enid ha luchado en más batallas de las que puedes contar con los dedos, ¿solo estás celoso de su pelo? Fester entrecerró los ojos con una sonrisa maniática. Ah, así que ahora defiendes a tu segunda novia, Poe. ¿Quieres pelear? Me estás provocando, guapito. Mientras decía esto, Fester se levantó lentamente de su silla, con los ojos brillantes de emoción, como si estuviera esperando que alguien finalmente le diera permiso para volar todo por los aires. Luke también se levantó, sin ningún miedo, con una sonrisa torcida en el rostro. Oh, parece que añadiremos una tercera ejecución a la agenda de hoy. ¿Quieres una cuerda? ¿Quieres que te prenda fuego, o te decapito con eclipse? A pesar del caos inminente, Enid sonrió levemente. Que Luke la defendiera así, sin dudarlo, la llenó de una calidez que creía haber perdido hacía mucho tiempo. Siéntate, Fester, dijo Natasha con firmeza, dejando su taza sobre la mesa. Sus penetrantes ojos se clavaron en los de él. Fester se tensó por un momento, luego dejó caer los hombros como un niño regañado.
Está bien y solo porque lo preguntaste, Natasha murmuró, volviendo a su asiento con una sonrisa tonta, claramente encantado de que se hubiera dirigido a él directamente. Luke lo miró con una mueca de desdén. Qué tonto, pensó. Y justo cuando estaba a punto de soltar otro insulto, una voz fría cortó el aire. Luke, no causes problemas. Wednesday no alzó la voz, pero esa firmeza inquebrantable que solo ella poseía fue suficiente. Lo último que necesitamos es una pelea que destruya toda la cocina. Luke la miró de reojo, desafiante. ¿Y si quiero una pelea matutina? ¿Por qué debería hacerte caso? Miércoles ni siquiera pestañeó. No puedo obligarte a hacer nada, pero sabes que puedo revocar ciertos privilegios al caer la noche. Luke levantó una ceja. Su expresión era una mezcla de escándalo y diversión. ¿De verdad acabas de decir eso delante de toda tu familia y mientras desayunamos? Me parece una manera eficaz de imponer la disciplina, dijo el miércoles, bebiendo su café como si fuera la cosa más natural del mundo. Luke hizo una mueca y murmuró en voz baja. Eso es un nuevo mínimo, con un suspiro, volvió a sentarse, dejando atrás la pelea con Fester. Wednesday simplemente le lanzó una mirada victoriosa, sin decir nada. Después del desayuno, tenían unos minutos antes de que llegara la hora de partir. ¿Contenta? Preguntó Luke, con los brazos cruzados, de pie junto a ella mientras esperaban a los demás. Wednesday giró ligeramente la cara. ¿Contenta? ¿Por qué? Hoy ejecutan legalmente a 2 personas que asesinaron a tu mascota. Genial. Por fin se hace justicia, dijo Luke con una leve sonrisa. Wednesday lo miró en silencio un segundo. Luego arqueó una ceja. Qué curioso. No parecía que te gustara el debate del desayuno sobre los métodos de ejecución, pero ahora sueltas una frase así. Luke inclinó la cabeza y finalmente se encogió de hombros. Es cierto que mataron a Neron, continuó Wednesday, sin rastro de emoción. Pero no creo que ese crimen por sí solo me baste para disfrutar de sus muertes. No soy tan vengativo. Continuó, con un tono aún más agudo. Era un escorpión. Un arácnido. Un buen compañero, sí, pero no un humano. Sus verdaderos crímenes no tienen nada que ver conmigo directamente. Fueron cómplices de pactos demoníacos, ayudaron a su familia en ataques recientes y causaron muertes. Eso es lo que los condena. No son mi mascota. Bueno, lo siento, solo murmuró Luke, levantando las manos en un gesto de rendición. Luego frunció el ceño ligeramente, fingiendo dolor. Estás siendo muy duro conmigo hoy. ¿Tan malo fui? Mientras hablaba, se acercó un poco más y suavemente le pasó un brazo por la cintura. Wednesday lo miró y su expresión se suavizó un poco. Deslizó los dedos hasta su muñeca, respondiendo al gesto, aunque no lo admitiera del todo. No más de lo habitual y solo estoy un poco ansiosa por la ejecución. Y por la posibilidad de un rescate y murmuró, tan bajo que solo Luke pudo oírla. Luke se sorprendió un poco al oír a Wednesday admitir que estaba ansiosa. No te preocupes y si alguien viene a rescatarlos y logran superar las defensas del consejo, los mataremos, dijo Luke en voz baja, colocando una mano sobre su pálida mejilla. Wednesday sostuvo su mirada con sus ojos oscuros. Bien, murmuró, y asintió. La sede principal del consejo se encontraba en North Maine Woods, un vasto y remoto bosque en el norte de Maine, a más de 800 kilómetros, 500 millas, de la mansión Adams en Nueva York. Era imposible llegar a tiempo por medios convencionales. Pero no necesitaban medios normales. En una de las cámaras subterráneas de la mansión, oculta bajo el ala este, había una estructura de teletransportación restringida, vinculada a enclaves específicos del mundo marginado. ¿Están todos listos? Preguntó Morticia mientras el círculo de runas comenzaba a brillar. ¿Es seguro? Preguntó Enid, mirando las líneas talladas con cierta inquietud. Su familia no era tan anciana ni adinerada como los Adams. No contaban con tecnología tan avanzada. Es seguro en la mayoría de los casos. Lo uso todo el tiempo para ir a trabajar, dijo Gómez con una amplia sonrisa, acariciándose el bigote. Nos dejará a unos 3 kilómetros de la entrada oficial. Lo justo para evitar los escáneres que protegen el perímetro, explicó Morticia con calma. Y así los guardianes nos reconocerán sin que parezca una invasión. Fester se frotó las manos, emocionado. Vamos, vamos. No quiero perderme el discurso inaugural del juez supremo. Tiene la voz más profunda que he oído en mi vida. Una joya. Uno a uno, empezaron a atravesar el portal. El aire crepitaba con energía comprimida. En un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron.
Las únicas dos personas que quedaban en la mansión Adams eran Eudora y Mira, quien seguía dormida y sin darse cuenta de nada. La llegada fue instantánea. El grupo apareció en un claro rodeado de imponentes robles y pinos, cuyas copas se perdían en la niebla matutina. El aire era frío. No había carreteras asfaltadas, solo un sendero de tierra compacta, apenas visible. Avanzaban a paso moderado. La caminata era de 3 kilómetros, 1,8 millas, unos 30 minutos a su ritmo actual. Claro que, si todos decidían correr, podrían hacerlo en menos de 5 minutos, pero no hacía falta, tenían tiempo. Finalmente, la sede del consejo se alzó ante ellos. Oculta entre colinas cubiertas de árboles centenarios, emergió la estructura. El edificio estaba construido casi en su totalidad de mármol negro, con imponentes columnas de más de 20 metros de altura. La fachada era sobria pero intimidante. La entrada principal estaba custodiada por dos centinelas del consejo. Sus uniformes eran sencillos. Largas túnicas gris oscuro con cuellos altos y el emblema del consejo bordado en plata en el pecho. A pesar de su aspecto estoico, al reconocer al grupo que se acercaba, ambos guardianes asintieron con visible respeto. Buenos días, señor Adams, saludó uno de ellos con una ligera inclinación de cabeza. Según el protocolo, debemos registrar el nombre completo de cada persona presente. El consejo requiere una lista completa de todos los asistentes al evento de hoy. Por razones de seguridad. Gómez sonrió con ese carisma elegante y relajado que lo definía. Por supuesto. Procedamos. Aunque nadie lo dijo en voz alta, todos entendieron que ese simple gesto, una lista de nombres, implicaba que el consejo no había descartado la posibilidad de ataques, disturbios o incidentes durante la reunión. Uno a uno, los guardias pronunciaron sus nombres y los anotaron en una tablilla. Cuando llegó el turno de Luke, la atmósfera cambió. El guardia frente a él, que había permanecido casi inmóvil incluso para nombres como Gómez o Fétido, apenas levantó la vista. Un segundo. Una pausa sutil. Pero suficiente. Sus ojos se abrieron ligeramente. Era una mezcla de reconocimiento, respeto, y miedo. Luke Poe. El joven conocido por haber matado a 3 demonios ancianos en combate directo. Especialmente a 2. Mortimer y Aldrich, ya que solo ayudó al principio contra Véspera, hiriéndola antes de ir a por Aldrich. Y todos ya sabían que él fue quien mató a Elliot Spellman en el incidente de Sunnyvale. Lo más inquietante de todo. El portador de 4 auras psíquicas. El 3 ya se consideraba casi legendario. El 4 y no existían registros verificados. Nombre, por favor, dijo el guardia, con voz firme, pero más tensa que antes. Luke Poe respondió perezosamente, con los ojos medio cerrados, como alguien que había sido sacado de la cama demasiado temprano. El guardia asintió, anotó rápidamente el nombre, y apartó la mirada, como si mantener el contacto visual fuera demasiado. Su compañero también lo miró de reojo, esta vez abiertamente. No dijeron nada, pero sus reacciones fueron elocuentes. Una vez completada la lista, las grandes puertas de mármol se abrieron sin un solo toque, revelando un interior más frío, silencioso y solemne que el exterior. El grupo entró. Y cuando las puertas se cerraron tras ellos con un golpe seco y resonante, los dos guardias del otro lado exhalaron profundamente. Como si hubieran estado conteniendo la respiración desde que los visitantes aparecieron en el bosque. La presión que emanaba del grupo era asfixiante. Gómez Adams, uno de los miembros de mayor rango del consejo. Su sola presencia exigía respeto. Fester, su hermano mayor. Sin título oficial, pero con una reputación temida por lo impredecible y caótico que era. Loco y excéntrico. Y todos sabían que era un psíquico brutalmente poderoso. Morticia Adams, descendiente directa de una de las 6 grandes familias psíquicas. Los Frums. En el pasado, su sangre por sí sola le habría garantizado un alto cargo en el consejo. Su mirada era tan letal como su linaje. Wednesday Adams. Hija de 2 leyendas. Con una presencia gélida, una mirada que parecía penetrar la carne y analizar el alma. Muchos decían que era más intimidante que sus propios padres. Y aún así fue Luke quien les heló la sangre. A pesar de su postura encorvada, a pesar de su ropa informal y su expresión que denotaba más molestia que hostilidad, había algo en él que tensaba el ambiente. Como si bajo esa calma, se escondiera algo que, de desatarse, pudiera destruirlo todo. Los rumores no ayudaron. Desde Sunnyvale, Luke solo había aparecido en público 2 veces. La primera, meses atrás, cuando mató a Mortimer Spellman, a un demonio intermedio y a docenas de Morrax. Él solo.
La segunda misión, mucho más reciente, fue cuando salvó al grupo de Wednesday, enfrentándose a múltiples enemigos. Allí, derrotó a Aldrich, hirió a Véspera y ayudó a capturar a Jane y Anna Spellman. Luke había convertido una trampa de Spellman bien ejecutada en una trampa para ellos. Con su simple llegada, cambió la situación y los derrotó a todos. Y según quienes lo vieron luchar, nadie lo tocó. Dentro del consejo, pocos lo conocían personalmente. Pero todos sabían su nombre. Luke y los demás caminaron por el pasillo central de mármol, acompañados por el solemne eco de sus pasos. A medida que se acercaban al gran patio exterior, empezaron a aparecer más figuras. Miembros de otras poderosas familias de exiliados. Psíquicos, hombres lobo, vampiros. También casas menores y otras más normales. Funcionarios del consejo, guardias y personal. Algunos vestían túnicas oscuras, otros atuendos más ceremoniales. Todos se apartaron al verlos. Los miraron en silencio. Algunos con respeto. Otros con recelo o miedo. Pero nadie pasó por alto al grupo. Gómez y Morticia caminaban al frente. Fester caminaba junto a Natasha, hablando en voz baja sobre la ejecución. Enid, algo tensa, miró a su alrededor. No estaba acostumbrada a ese tipo de multitudes. Buscó a su hermano mayor, que trabajaba en el consejo. Luke caminaba detrás de Wednesday, con las manos en los bolsillos y la mirada cansada. A su alrededor, el aire se sentía más denso. Fue entonces cuando un grupo se acercó directamente. La familia Thrump. Una delegación gótica, elegante y rígida. A diferencia del aura excéntrica, peligrosa y casi carnavalesca de la familia Adams, los Thrump encarnaban la aristocracia psíquica pura. Solemnes, orgullosos, fríos. Siempre inmaculados. Siempre críticos. Liderando el grupo estaba la matriarca. Cassandra Thrump, madre de Morticia, abuela de Wednesday y Puxley, y suegra de Gómez. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado, su expresión severa, y su largo vestido de terciopelo azul oscuro le daba el porte de una reina sin trono. A su lado estaba su otra hija, Opelia Thrump, la hermana mayor de Morticia, con una expresión que oscilaba entre la condescendencia y el desdén. Era la Thrump perfecta. La que nunca abandonó su apellido. La que cumplió con su deber familiar. Junto a Ofelia estaban sus dos hijos. Achilles Thrump, el mayor, era imponente. Era incluso más alto que Luke, con una complexión fuerte y atlética, y hombros anchos. Tenía el pelo corto y oscuro, y su rostro reflejaba una marcada severidad. Sus ojos gris acero no vacilaban. A diferencia de la mayoría, no mostró la menor incomodidad al cruzar la mirada con Wednesday. No había miedo. Luego llegó su hija. Serapina Thrump, una belleza gótica más tradicional que, a diferencia de Wednesday, no inspiraba miedo. Cabello negro, largo y liso, piel pálida y ojos verdes que resaltaban contra su delineador negro. Tenía la misma edad que Wednesday, Luke y Enid. Su mirada era curiosa, pero también orgullosa. No apartó la mirada ni pareció incómoda. El último en llegar fue el marido de Ofelia. Alaric, un hombre de linaje noble menor, alto, tranquilo, que había tomado el apellido Thrump como símbolo de unidad con la familia. La tensión se hizo palpable. Morticia se enderezó, con la barbilla levantada en un gesto de orgullo distante. Su madre la miró con severidad, como si su sola presencia allí fuera un insulto. Madre. Hermana, saludó Morticia con un leve asentimiento. Morticia y respondió Cassandra secamente, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su amargura. Gómez, con su característica sonrisa de caballero encantador, inclinó la cabeza. Siempre es un placer verla, señora Thrump. No es mutuo, murmuró ella, sin ocultar su desaprobación. El verdadero problema nunca había sido personal. Era político, simbólico. En el mundo marginado, los matrimonios entre miembros de las 6 grandes familias psíquicas eran poco frecuentes y, a menudo, mal vistos. Porque cuando ocurrió, solo una familia conservó el apellido. En este caso, Morticia había renunciado a su linaje Thrump para adoptar el apellido Adams. Con ello, los Thrump no solo habían perdido a una hija de sangre noble, también habían perdido a 2 descendientes excepcionales. Wednesday y Puxley eran psíquicos de aura dual. Y ahora eran Adams. Para los Thrumps, eso fue una traición disfrazada de amor. Gómez, a pesar de su encanto y su historial como exterminador de demonios, nunca se había ganado la aprobación de su suegra. Era demasiado informal, demasiado apasionado, demasiado Adams. El miércoles dio un paso adelante, mirando a su abuela sin parpadear, luego al resto de sus familiares. Abuela. Tías.
primas, saludó con una voz monótona, un poco inquietante, mientras las observaba como si evaluara si eran traidoras o aliadas en la guerra. El miércoles, respondieron Cassandra y las otras Frums, todas en el mismo tono plano. Un breve y tenso silencio se apoderó del grupo. Fue entonces cuando Cassandra desvió lentamente su mirada y fijó sus ojos en Luke. Durante varios segundos, simplemente lo observó. No lo saludó. No preguntó quién era. No le hacía falta. Ya lo sabía. Luke, que hace momento había estado observando distraídamente el techo abovedado, sintió la intensidad de su mirada. Bajó la mirada con calma y la miró a los ojos, arqueando una ceja. ¿La abuela materna del miércoles? Pensó Luke, un poco curioso, al conocer la tensión entre las dos familias. Luego echó un vistazo rápido al resto de los Frums. Era la primera vez que los veía en persona. Su refinamiento era evidente. A diferencia de él, que vestía ropa informal de estilo normal, ellos llevaban elegantes túnicas oscuras con detalles discretos. Aquiles sostuvo su mirada, analítico. No desafiante, pero tampoco sumiso. Serapina, por otro lado, miró hacia otro lado en el momento en que sus ojos se encontraron, como si la presencia de Luke la inquietara más de lo que quería admitir. ¿No me vas a presentar a tu otra familia, Wednesday? Preguntó Luke en voz alta, sin sarcasmo, sino con ese tono desenfadado que transmitía una diversión disimulada, apenas perceptible. El tipo de diversión que solo Wednesday y Enid podían reconocer y que casi siempre terminaba inquietando o provocando a alguien más. Wednesday lo miró de reojo. Al principio no habló, pero arqueó ligeramente una ceja y apretó los labios con resignación. Ella sabía que si a Luke le daban la más mínima razón, podría convertir cualquier reunión diplomática en una escaramuza verbal. Y a diferencia de su padre, quien todavía mostraba un mínimo grado de respeto hacia Cassandra y compañía por ser la familia de Morticia, Luke no se molestó en fingir deferencia. Enid, unos pasos atrás, sonrió levemente. Conocía ese tono. Ese era el Luke que se aburrió de la solemnidad y empezó a jugar con fuego. No hace falta. No te estás perdiendo mucho, respondió miércoles. Oh, vamos, insisto. Quiero la bendición de tu abuela para nuestra relación. No quiero acabar como tu padre, dijo Luke, dando un paso al frente, con la mirada burlona dirigida directamente a Cassandra, como si su edad bastara para dejar claro que ella era la matriarca. La tensión en el aire se espesó aún más. Cassandra no respondió de inmediato. Lo miró con la misma frialdad que reservaba para Gómez. El hecho de que seas diferente a Gómez no significa que apruebe la relación que tienes con mi nieta. Qué pena, dijo Luke en un tono claramente fingido de decepción, y todos lo notaron. Bueno, no puede quejarse, intenté conseguir tu bendición, añadió. Entonces, sin previo aviso, levantó una mano y gritó. Oh, Puxley, ven un momento. Morticia, Gómez, Fester y los demás observaban sin estar muy seguros de lo que estaba a punto de suceder. Puxley, un poco confundido, se acercó. ¿Qué pasa? Preguntó en voz baja. ¿Se lo contaste a tu abuela? Preguntó Luke con tono conspirador, dándole una palmadita amistosa en la espalda. ¿Decirle qué? Respondió Puxley con cautela. Tu segunda aura. La que despertó hace menos de 2 meses. Ya sabes, ese pequeño detalle insignificante. Puxley abrió la boca pero no logró decir nada. Cassandra no necesitaba oír más. Claro que lo sabía. El resto de los Frums también. Luke miró a Cassandra con una sonrisa, como si comentara con orgullo el logro de su hermano pequeño. ¿No es genial tener 2 nietos con auras duales? Eso debe ser un récord, ¿no? Y aunque lleve el apellido Adams, tiene sangre de Frump. Ofelia bajó levemente la mirada y su marido Alaric miró hacia otro lado, visiblemente incómodo. Serapina fingió estar estudiando el suelo. Aquiles, por el contrario, apretó la mandíbula. Cassandra, con una serenidad gélida, dio un paso al frente. Miró a Luke con la autoridad que solo se adquiere tras vivir más de un siglo. Tienes talento para la provocación. Pero si esperas que caiga en la trampa, te equivocas, dijo la anciana con voz grave y afilada como una cuchilla. El consejo no es un patio de recreo, joven Poe. Y aquí, la diplomacia pesa más que el poder. La sonrisa que Luke había mostrado antes desapareció por completo. Por un instante, el aire pareció enfriarse, como si su sola mirada pudiera alterar la atmósfera. Miró a Cassandra directamente a los ojos, sin pestañear. ¿Supera al poder? Repitió, con un desdén apenas disimulado. Pregúntale a los Spellman si la diplomacia les sirvió de algo contra mí. Dio un paso adelante.
Si no tuvieran psíquicos antiguos que siguen vivos gracias a pactos demoníacos, ya los habría aniquilado a todos. Pasó junto a la anciana sin prisa. Cuando casi los había dejado atrás, se detuvo brevemente y miró por encima del hombro. Adiós, familia Thrump. Fue un placer conocerlos, añadió con pereza, levantando una mano en un gesto poco entusiasta. Disfruten del evento y, dijo Morticia, quien hasta entonces había permanecido en silencio, con la postura perfectamente recta. Cassandra no respondió. Simplemente mantuvo la mirada fija en la espalda de Luke. Gómez hizo un breve y diplomático gesto de asentimiento. No dijo nada. El miércoles miró a su abuela, luego a sus primos y, sin decir palabra, giró sobre sus talones para seguir a Luke. Enid, que lo había observado todo atentamente, siguió a Wednesday. Casi parecía disfrutar del caos contenido. Uno a uno, el grupo reanudó su marcha. Luke ya iba delante, con las manos en los bolsillos. Su figura relajada contrastaba marcadamente con la tormenta que dejaba atrás. Tras ese enfrentamiento con los Thrums, Wednesday alcanzó a Luke con su paso preciso. Muy diplomático de tu parte, comentó con su habitual tono seco y sarcástico. Luke se encogió ligeramente de hombros, mirándola de reojo. Fui bastante educado y diplomático. Comparado con la mirada que me dio tu abuela, fui casi encantador. Enid se unió a ellos también, añadiendo con una sonrisa. Si eso es diplomacia, no quiero ver cómo eres cuando no eres diplomático. ¿Fui tan grosero? Preguntó Luke, mirándolos a ambos con una ceja levantada. Sí, respondieron miércoles y Enid al unísono. Les diste justo donde más les duele. El hecho de que mi hermano y yo llevamos el apellido Adams, añadió Wednesday. Tengo que admitirlo, me gustó lo incómodos que los hiciste sentir, pero, perdón, miércoles, no me gustó mucho tu abuela materna, dijo Enid, dudando un segundo antes de hablar. No hace falta que te disculpes. A mí tampoco me gusta, dijo Wednesday sin dudarlo. Entonces miró a Luke. Bien hecho. Luke sonrió levemente. ¿Tengo tu bendición? Deja de tentar a la suerte y camina, dijo Wednesday, dándole un ligero empujón. Finalmente llegaron al patio donde se llevaría a cabo la ejecución. Una vasta explanada circular de mármol, abierta al cielo nublado. Filas de bancos elevados se curvaban alrededor de una plataforma central. No fueron los primeros en llegar. Más de la mitad de los asientos ya estaban ocupados. Luke reconoció rostros familiares. Javier y Ajax con sus respectivas familias. Su abuelo materno también estaba allí, con Verónica y el resto de la familia Umbrío. Un asistente los guió a asientos preferenciales con vista directa a la plataforma de ejecución, lugares reservados solo para familias de alto rango y figuras clave del consejo. La ejecución fue pública. Sin embargo, no era el tipo de evento al que una familia marginada normal viajaría para asistir, no con los peligros de un posible rescate o la pesada atmósfera llena de figuras poderosas. Al sentarse, Luke notó que varias miradas discretas lo dirigían. Javier y Ajax lo saludaron a pocos metros de distancia, y él les devolvió el saludo. Cuando el reloj dio la hora exacta, casi 100 marginados estaban reunidos en el patio. Había llegado la hora. Una puerta lateral de piedra se abrió silenciosamente. El juez supremo del consejo hizo su entrada, caminando con paso firme hacia la plataforma central. Su túnica ceremonial era blanca. Su rostro era severo, inmóvil, como si hubiera sido tallado en piedra. Tras él, 2 prisioneros fueron escoltados. Cada uno llevaba grilletes en las muñecas y los tobillos. A su lado marchaban 2 verdugos encapuchados, figuras imponentes que irradiaban energía psíquica contenida. Anna y Jane Spellman. Sus rostros ya no reflejaban la arrogancia que habían mostrado la primera vez que se encontraron el miércoles en la batalla por la propiedad de Marlowe. Parecían cansados y resignados a su destino, tal vez aferrándose a una leve esperanza de escapar. El juez supremo se detuvo en el centro de la plataforma, levantó la mano y el murmullo se acalló por completo. Su voz resonó alta y clara. Hoy, en presencia de representantes del Consejo y de familias marginadas de todos los rangos, ejecutamos la sentencia impuesta a Anna y Jane Spellman por los siguientes cargos y... Desenrolló un pergamino y empezó a leer, lentamente. Crimen tras crimen. Luke, que estaba sentado con los brazos cruzados, suspiró y envió un mensaje telepático al chat que compartía con Wednesday y Enid. ¿Soy solo yo o este tipo lee más lento que un zombie intentando salir de su tumba? No eres solo tú. Lo cronometré. Tarda 9 segundos en decir cada maldito crimen, respondió el miércoles, el primero en responder.
Al menos su voz es relajante y perfecta para conciliar el sueño durante una ejecución, comentó Enid. Sí, deberíamos simplemente matarlos y terminar con esto, sugirió Luke. Tan diplomático como siempre. No, solo causarías problemas. Debemos estar alerta por si hay un intento de rescate, respondió Wednesday. ¿De verdad crees que alguien vendrá a rescatarlos? Preguntó Enid. Era una duda razonable. Estaban en la sede central del Consejo, el lugar más seguro y protegido de todo el mundo marginado. Las defensas supuestamente eran de primera categoría. A eso se sumaban los 100 asistentes, entre ellos figuras de renombre como Gómez, Fester, Stalin, Morticia, y Luke. Un ataque frontal sería un suicidio. Incluso si Edward Spellman apareciera con todos sus antiguos miembros y aliados, probablemente no sobrevivirían. A menos que varios de los presentes fueran traidores, listos para cambiar de bando en el momento oportuno. Sin embargo, eso parecía poco probable. Dudo que algún personaje importante ataque de frente. Creo que intentarán una distracción, quién sabe cuántos traidores hay entre el público o algo similar. No una pelea directa. Wednesday respondió con firmeza, sin apartar la vista del escenario. En ese momento, la voz del juez supremo resonó con mayor fuerza. Y basándose en todas las pruebas presentadas, el Consejo declara a Anna y Jane Spellman culpables de todos los cargos. La sentencia es muerte. No hubo aplausos, ni murmullos, solo silencio. Los dos guardias verdugos avanzaron portando armas ceremoniales. Uno empuñaba una guadaña, el otro una espada curva. Los guardias obligaron a las hermanas Spellman a arrodillarse. Tenían la cabeza inclinada hacia adelante, colocada con precisión sobre bloques de piedra oscura. Todo estaba listo. El juez levantó la mano para dar la orden final cuando, de repente, algo cambió en el aire. Un temblor invisible, una ola casi imperceptible. Los más sensibles lo notaron de inmediato. Luke era uno de ellos. Levantó la cabeza bruscamente. Wednesday y Enid lo imitaron, reaccionando a su movimiento. El cielo gris tembló levemente y luego se abrió. Como si algo invisible estuviera rasgando el tejido de las nubes, un zumbido bajo se convirtió en un rugido. Y del cielo, empezaron a caer criaturas. Primero una. Luego 3. Luego una docena. Cayendo desde alturas imposibles, como meteoritos hechos de carne y músculos. Luke, Wednesday y Enid los reconocieron al instante. Morrax. Seres grotescos, semi-alienígenas, de unos 4 metros de altura, con cuerpos voluminosos y piel azul brillante y viscosa. Sus brillantes ojos rojos irradiaban un odio inhumano. Sus pequeñas bocas estaban llenas de dientes afilados como agujas. Tenían brazos largos y anchos que terminaban en garras negras. Torsos abultados, postura encorvada. Y caían a docenas. Los primeros impactaron contra el suelo con un estruendo devastador, levantando polvo y grietas. La tierra tembló. ¿Del cielo? Pensó Luke, frunciendo el ceño mientras expandía su dominio. Vio una cantidad enorme que seguía cayendo, pero no desde un punto claramente definido. Eso significaba que caían desde miles de metros de altura. Uno de los Morrax se puso de pie, con la espalda crujiendo como si le rechinaran los huesos. Se abalanzó sobre la primera persona que vio. Un guardia del consejo. El guardia no dudó. Activó una transformación parcial. Su brazo derecho adoptó una forma híbrida de hombre lobo. Musculoso y cubierto de pelaje negro. Lanzó un puñetazo directo a la cara del demonio. El rostro del Morrax se hundió hacia atrás. Los dientes volaron en todas direcciones, y una densa nube de sangre salpicó el suelo. La onda expansiva del impacto partió el suelo bajo sus pies. Sin embargo, a pesar de la evidente diferencia de fuerza, el Morrax no murió instantáneamente y ocurrió algo inesperado. El demonio comenzó a convulsionar violentamente. Su cuerpo se retorció, se sacudió, y explotó. Fue una detonación potente, como si llevara una bomba adentro. El cuerpo del guardia salió despedido por los aires, destrozado, sin siquiera tener tiempo de gritar. Fragmentos de piedra, sangre, entrañas y humo se esparcieron por el lugar. Fue entonces cuando empezó realmente el caos. Otros Morrax ya se estaban levantando. Algunos cargaban a gatas. Otros ya embestían a los marginados cercanos. ¿Desde cuándo explotan? Preguntó Luke, ya de pie, al igual que miércoles, Gómez y los demás. Deben tener algún tipo de maldición demoníaca o quién sabe, respondió vagamente el miércoles.
Era inusual que los demonios actuaran como soldados kamikaze, pero considerando que los Speedman habían poseído el libro demoníaco durante muchos años, podrían haber desarrollado todo tipo de métodos retorcidos. ¿Tenemos que matarlos de un solo golpe para que no exploten?, preguntó Enid, observando el caos. Como estaban sentados en primera fila, ninguno de los demonios kamikazes los había atacado todavía. Supongo que sí, aunque no es una tarea fácil, dijo Morticia, con la mirada y el tono serenos, de pie y con una postura perfecta. Aunque los Morrax no representaban una gran amenaza para los marginados de nivel intermedio, eso no significaba que pudieran morir instantáneamente de un solo golpe. Solo los más fuertes podían aplastarlos como moscas. Después de todo, seguían siendo demonios de gran durabilidad, criaturas que habían caído desde cientos de metros y se habían levantado como si nada hubiera pasado. El guardia que Luke había visto claramente dominaba al Morrak, pero probablemente necesitaba uno o dos golpes más para acabar con él, simplemente no tenía tiempo. Luke, atento, miró a Morticia. Le pareció curioso lo tranquila que estaba. Era la más débil del grupo, al menos en combate. Su aura violeta no estaba hecha para el combate. Y aunque su cuerpo era más fuerte que el de un humano promedio, no sobreviviría a una explosión directa. Quizás confiaba en Gómez sin reservas. Por fin, algo de acción. Gritó Fester con una risa frenética. Su cuerpo quedó envuelto en una electricidad azulada y salió disparado hacia adelante como un rayo. En menos de un segundo, estaba frente a un Morrak que se alzaba entre el humo. El demonio apenas logró girar la cabeza cuando Fester le estrelló el puño en la cara. Una enorme onda expansiva acompañó el impacto. El Morrak quedó aturdido. Se le quebró el cuello y se le hundió parte del cráneo. Pero no murió inmediatamente. Fester lo notó inmediatamente. TCH. Chasqueó la lengua y en una fracción de segundo, dio una brutal patada hacia arriba. El cuerpo del Morrak salió despedido hacia el cielo. Medio segundo después, explotó. Una bola de fuego estalló en el aire con una onda expansiva que sacudió los árboles cercanos y levantó polvo, pero no lastimó a nadie. Fester se rió como si se lo estuviera pasando en grande. ¡Qué cabrones! Provocan la explosión en cuanto mueren. El margen de tiempo es de menos de un segundo. Tienen que matarlos al instante, no les da tiempo a sufrir. Gritó a todo volumen para que todos pudieran oírlo. No bastaba con ser más fuerte. No bastaba con golpear más fuerte. Tenías que ser letal en el primer intento. Luke dejó de ser un espectador. Levantó la mano como si agarrara algo invisible. Un leve temblor recorrió el aire, y en un instante, Eclipse apareció en sus manos. La empuñadura encajaba perfectamente entre sus dedos. Sin mover los pies, Luke giró ligeramente la muñeca y asestó un tajo. De la espada negra, una onda telequinética visible salió disparada. Una afilada línea blanca que atravesó el aire a velocidad supersónica. Justo cuando alcanzaba su objetivo, un Morrak cayó del cielo, y fue cortado en dos, como si fuera mantequilla caliente. Las dos mitades azules se estrellaron contra el suelo sin siquiera lograr rugir o aterrizar. El miércoles lo vio todo. Sabía que esa coincidencia perfecta no era casualidad. Luke había visto ese momento antes de que sucediera. Gómez, quien hasta entonces había estado conteniendo su poder, hizo crujir los nudillos. La oscuridad se extendió como una densa nube de humo a su alrededor, y guantes de pura sombra aparecieron en sus manos. Asestó al primer Morrak un golpe limpio en la cabeza, matándolo instantáneamente antes de que pudiera explotar. Miércoles. Enid. Natasha, dijo Luke sin mirarlas. Vigilen a las hermanas Spellman. En este caos, podrían intentar escapar con ese demonio teletransportador. Wednesday asintió sin discutir. Enid ya se había acercado al borde de la plataforma, con el instinto alerta. Natasha también se acercó desde el otro lado. Aunque podían derrotar a un Morrak en una pelea, no podían matarlo al instante, lo que significaba que las criaturas explotarían. Así que era mejor dejar que Luke, Gómez y Fester se encargaran de matarlos. Entonces Luke desapareció, usando Shambles. Reapareció a más de 30 metros de distancia, justo encima de tres Morraks que se estaban poniendo de pie. La espada de Eclipse brilló con energía telequinética condensada. 3 Morraks fueron decapitados en un solo segundo, sin posibilidad de explotar. Luke se movía como una sombra afilada por el campo de batalla, volando a gran velocidad. Su espada, cargada de telequinesis y de un peso enorme, mataba a los Morraks al instante. Con su clarividencia, podía ver el momento perfecto para atacar, incluso mientras caían del cielo. Era una máquina de matar demonios hipereficiente.
Cada golpe era una muerte instantánea. Cero margen de error. Más letales que todos los demás, incluidos Gómez, Fester, Stalin y otros poderosos guerreros marginados. Hombres lobo curtidos en la batalla, vampiros centenarios. Todos ellos eran adultos poderosos con décadas de experiencia. Pero Luke, con apenas 17 años, ya los superaba a todos. No solo era fuerte, sino también eficiente, imparable y preciso. Contra un enemigo que explota si no se le mata al instante, Luke era la respuesta perfecta. Muchos de los presentes lo vieron pelear por primera vez y quedaron atónitos por la fuerza que demostró. De todos los marginados reunidos aquí, solo unos pocos podían matar a un Morag al instante. Por eso, Luke, con su eficiencia, letalidad y velocidad, salvó muchas vidas. Mientras masacraba a Morrax a diestro y siniestro, vigilaba a Anna y Jane Spellman. No porque desconfiara de Wednesday, Enid y Natasha, por si acaso. El juez supremo continuó observando la escena, con expresión dura y el ceño fruncido. En un momento dado, Luke notó 4 nuevas sombras que caían del cielo. 4 Morrax descendían como meteoros, dirigiéndose directamente al centro de la plataforma, donde se encontraban el juez, los verdugos, y los prisioneros. Luke ya miraba en esa dirección, siguiendo la trayectoria. Apretó con más fuerza a Eclipse. El 60%, murmuró. Y entonces atacó. Un solo corte, pero a diferencia de los anteriores, esta vez se extendió como un rayo de luz y presión, una brutal media luna que atravesó el aire en línea recta y destrozó a los 4 demonios antes de que pudieran tocar la platier. La onda expansiva del ataque impactó contra el suelo. Salieron escombros y el aire tembló. Los cuerpos de las criaturas se estrellaron en diferentes puntos del escenario, con las entrañas y los órganos expuestos. El juez supremo miró los restos de los Morrax y tomó una decisión. Se volvió hacia los verdugos y gritó: «Ejecutad a los condenados. No pueden ser rescatados». Los verdugos no dudaron. Uno alzó su guadaña, el otro su espada curva. Las hojas cayeron, y los cuerpos de Anna y Jane Spellman quedaron decapitados. Pocos fueron testigos de sus muertes, pues los combates continuaron y aún se oían explosiones aquí y allá. Gracias a Luke, Gómez, Fester y otros poderosos marginados capaces de matar con un golpe preciso, las explosiones fueron mínimas y las bajas contenidas. Hubo heridos. Algunos muertos. Pero no fue una masacre. Podría haber sido peor. Mucho peor. Cuando la última criatura cayó del cielo, Luke la mató instantáneamente, apareciendo frente a ella con Shambles. Entonces, expandiendo su dominio, alzó la vista. Ya no caían más Morrax. Se acercó a Enid y Wednesday, con los sentidos aún muy agudos. Eso no fue un intento de rescate, dijo el miércoles. Luke la miró, esperando que continuara. Fue un mensaje, de que incluso en la sede del Consejo podemos ser atacados, añadió. El juez supremo, que la escuchó, estuvo de acuerdo con ella. Fue una muestra de debilidad que ocurriera tal cosa y no podía quedar impune. El juez, Gómez y otros miembros de alto rango rápidamente comenzaron a dar órdenes para encontrar incluso la más mínima pista de cómo diablos alguien había logrado convocar a Morrax desde el cielo, directamente sobre el patio. El lugar había sido devastado por las explosiones y los contraataques de los defensores marginados. Y así, la ejecución de Jane y Anna Spellman terminó con éxito, aunque con un sabor amargo, manchado por un ataque terrorista.